fortalezas en tiempo de persecución y angustia. Escuche el título: fortaleza en tiempo de persecución y angustia. Voy a rogarle una vez más que por respeto a la palabra del Señor nos coloquemos de pie y vayamos a la carta de Pedro, la primera carta, capítulo 4, versos 12 y 13. Y voy a estar usando la versión nueva, la nueva versión internacional en algunos versículos, y en otros voy a estar usando Reina Valera, y vamos a estar combinándolo con Nueva Traducción Viviente, porque creo que esto nos va a ayudar a entender mejor lo que las Escrituras nos dicen. El apóstol Pedro dice lo siguiente: queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Oremos. Señor, dirige mi voz, alinea mi espíritu con tu espíritu. Que esta palabra, Dios, hoy exhorte, consuele, redarguya, edifique, y hoy podamos, Señor, recibir la confianza que solamente puede venir de ti. Glorifica tu nombre, perdona mis pecados, Señor amado, y permite que esta palabra cumpla el propósito por el cual ha sido diseñada en este día. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Lo primero que me gustaría empezar diciendo, para contextualizar de qué es lo que voy a estar hablando con relación a esta carta, es que esta carta es escrita por uno de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quizás el líder entre los apóstoles, el apóstol Pedro. Y Pedro escribe esta carta más o menos en el año 64 o en el año 65 después de Cristo. Y dentro de la carta, Pedro toca la temática del injusto sufrimiento que puede existir en el pueblo de Dios. Pedro está viviendo un tiempo de persecución. Los cristianos están siendo perseguidos. Y Pedro, consciente de esto, se decide a escribir esta carta. De hecho, en un documento histórico que es una carta más o menos del año 110 después de Cristo, escrita por un joven de nombre Plinio, administrador provincial, le pregunta al emperador Trajano si es solo el nombre de cristiano lo que hay que castigar, aunque la persona sea inocente de delito, o si hay que castigar los delitos relacionados con ese nombre. La respuesta de Trajano hacia Plinio incluye no aceptar acusaciones anónimas contra quien es cristiano, ni mucho menos casarlos. Pero también Trajano le dice que si le traen alguna acusación, alguna prueba en contra de esa persona que es cristiano, entonces sí tiene que ser castigado. Y es interesante que después de 50 años de que Pedro escribiera esta carta, el nombre de cristiano se consideró como un delito capital en el Imperio Romano. Y en este momento quizás ser un inmigrante sin documentos puede ser sinónimo de persecución. El apóstol Pedro observó y vivió en carne propia esto que estaba aconteciendo. Pedro observó la creciente hostilidad que estaba viviendo ya los cristianos por ser cristianos,
e inspirado por el Espíritu Santo, entonces se dispone a escribir esta carta y lo hace desde una perspectiva para animar a los cristianos a ser leales a Dios, aun cuando están sufriendo, aun cuando están siendo perseguidos, cuando están siendo discriminados, cuando están siendo burlados, cuando están siendo llevados a la cárcel. Pedro les anima y les dice: hay que confiar en Dios. En el capítulo 1, verso 1 de la carta, Pedro empieza dando una descripción de quién es él, y él dice: yo soy un apóstol, pero no como los apóstoles de hoy en día. Pedro dice: yo soy un apóstol de Jesucristo, y mire a quiénes se dirige: a los expatriados de la dispersión, a los que están en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Lo primero que yo quiero que usted preste atención y observe que el apóstol Pedro está preocupado. Y yo me identifico con Pedro como pastor de esta congregación, y me identifico con otros pastores que estamos viendo el miedo, el temor que hay dentro de nuestros propios hermanos. Y créanme que desde que se han dado estas cosas, hemos estado orando todo el tiempo por cada uno de ustedes. Pedro se dirige a cristianos que habían sido esparcidos de forma involuntaria por 5 provincias del Imperio Romano. Estas provincias eran el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, ubicados hoy en lo que es la actual Turquía. A estos que están siendo esparcidos, a estos que están huyendo, a estos que están tratando de evitar caer en prisión, Pedro les dice que para resistir ante el sufrimiento, el cristiano necesita tener un fuerte sentido de su identidad en Cristo. ¿Quién soy yo en Cristo? Si lo va a dar, délo bien. Lo primero que Pablo les recuerda es que la gracia del Espíritu y la gracia de Cristo estaba aún siendo derramada en medio de ellos, y que habían sido redimidos a pesar de estar sufriendo persecuciones. Además, les recuerda que a pesar de esta persecución y de este sufrimiento, Dios debía de ser alabado, porque gracias a su grande misericordia, Él los había hecho renacer para una esperanza viva. Hay algo que necesitamos entender: nosotros no somos ciudadanos de esta ciudad ni de este país. Nosotros somos ciudadanos del cielo, y para allá vamos. Y ahí lo único que necesitamos es que la sangre de Cristo nos haya limpiado, nos haya lavado, nos haya purificado. Es más, somos embajadores de esa gran ciudad. Ahora, mire lo que dice Pedro en el verso 2 y 3. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas en medio de lo que ustedes están viviendo. Y luego dice en el verso 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es lindo observar cómo Pedro comienza echando un cimiento fuerte a este pueblo perseguido, a este pueblo que está teniendo temor, que está angustiado, que tiene miedo de salir a las calles y que los soldados romanos los atrapen. Pedro nos está diciendo que para resistir firmemente ante el sufrimiento, el cristiano necesita tener un fuerte sentido de su identidad en Cristo Jesús. Es decir, quiénes somos en Cristo. Una de las cosas que el Imperio Romano trató de hacer a través de esta persecución es que los cristianos perseguidos no se reunieran. Y hoy el pánico cunde en muchos cristianos que no quieren reunirse por temor. Dios está en control. Dios está en control.
Pensamos que estar en casa o en otro lugar es más seguro. Yo creo que estar en la casa de Dios es mucho más seguro porque Él manda a sus ángeles. Tenemos que tener cuidado con esto. Pedro les está diciendo, descubran, entiendan quiénes son ustedes en Cristo. ¿Quiénes somos? Esto, obviamente, lo que Pedro está tratando de decir es que todo esto tiene raíces en la salvación que Dios nos ha otorgado. Salvación por la que nos embarcamos en medio de persecuciones y sufrimiento, en una vida de santidad, de reverencia y de amor genuino. En esta vida servimos a nuestro Dios como sacerdotes escogidos por Él. Pedro dice, antes ustedes no tenían ninguna identidad como pueblo de Dios, pero ahora somos pueblo de Dios. Antes no habíamos recibido ninguna misericordia, pero ahora hemos recibido la misericordia de Dios. Mire lo que dice el verso 10. Antes no tenían identidad como pueblo. Y esto es mejor a tener algún tipo de identidad en algún otro lugar de la tierra. Antes no tenían ninguna identidad como pueblo. Ahora son pueblo de Dios. Parece que no entendieron. Ahora usted es pueblo de Dios. Observe lo que dice. Antes no recibieron misericordia. Ahora han recibido la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Cada mañana. Y hoy yo estaba preocupado porque decía, Dios mío, a lo mejor muchos de nuestros hermanos hoy no van a estar en el servicio, y veo la misericordia de Dios al verlo a ustedes y alabo a mi Dios porque el miedo no les impidió venir. ¿Sí? Así que nuestra respuesta al sufrimiento, usted que está preocupado, angustiado, tiene que basarse en lo que usted es para Dios y quién es Dios para usted. Este es un gran privilegio, ser pueblo de Dios. Y obviamente ser pueblo de Dios, como en toda nación, viene acompañado con ciertas responsabilidades. Sobre todo el que es pueblo, el que pertenece al pueblo de Dios, tiene que mostrar una conducta ejemplar. Aunque los acusen de hacer el mal, debemos de mantener una conducta ejemplar, para que así los que no son de la fe, los que son incrédulos, observen las buenas obras de cada uno de nosotros y de este modo glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Pedro dice, mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, aunque el gobierno señale, los acuse, obviamente hay señalamientos que son ciertos y que son correctos y que el gobierno tiene que actuar porque es la ley. Pero Pedro dice, para aquellos que no han cometido ningún delito, ninguna fechoría, dice, mantengan una conducta ejemplar aunque los acusen de hacer el mal, que ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Obviamente esa conducta ejemplar se caracteriza por el respeto hacia los demás y hacia las autoridades gubernamentales. Tenemos que tener cuidado en la manera en cómo nos manifestamos o protestamos. Pedro dice, por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Pero nos sometemos siempre y cuando los lineamientos del gobierno estén bajo lo que la palabra de Dios enseña. Cuando hay injusticia, aquel que dice ser cristiano y ve que hay injusticia, pero no protesta porque no está siendo afectado, que se examine. Los cristianos debemos de ser empáticos. No importa si usted tiene documentos o no, dele gloria a Dios si lo tiene, porque fue Dios que lo tiene, pero pudo no haberlo tenido y pudo usted haber sido blanco de estas persecuciones.
Así que no se crea que porque tiene esto usted es superior a otro. Somos iguales delante de Dios. Así que mucho cuidado con los apasionamientos políticos. El único redentor, el único que fue clavado en una cruz, se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de los Señores. Así que, mis hermanos, el consejo de las Escrituras es que si nos persiguen, aunque solo hayamos hecho el bien, tenemos que confiar en Dios y recordar que Cristo Jesús también sufrió injustamente, pero con resultados de bendición. Y la Biblia nos exhorta a continuar haciendo el bien. Y Pedro dice en el verso 13, y no estoy haciendo esta exposición, esta predicación de manera expositiva como fuimos en los domingos anteriores, viendo verso por verso, sino que ahora quise tratar de ir sobre toda la carta un poco para que observemos lo que Pedro está diciendo. Y Pedro dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si ustedes hacen el bien? Hagan el bien, tomen las recomendaciones que hay que hacer, evitemos meternos en problemas. Pero eso no quiere decir que debemos de tener miedo. Y sé que hay miedo, sé que hay incertidumbre, temor, pero hermano, no deje de hacer el bien. No dejemos de testificarle al mundo que nosotros seguimos siendo hijos de Dios. Como cristiano y como inmigrantes, me duele ver que muchos de mis hermanos se sienten con miedo. Alguien dijo: aunque yo no llore, pero me duele, porque conozco hermanos míos, por favor la luz, tranquilos, conozco hermanos míos que están con miedo, gente fiel al Señor, que han gastado toda una vida, que se han dedicado a trabajar. Me duele, y aunque no llore, pero me duele. Pero también es interesante que debemos entender esto, que tanto los piadosos como los malvados también enfrentan las mismas aflicciones. Agustín de Hipona, el famoso teólogo, dijo que los malvados en la aflicción son capaces de aborrecer y blasfemar en contra de Dios. Pero nosotros no somos malvados. El piadoso, el creyente, en medio de la angustia, en medio de la persecución, aun cuando es llevado a prisión, el creyente piadoso ora. El creyente piadoso alaba a Dios, da gracias a Dios por lo bueno y por lo malo. Pablo en prisión alababa a Dios. Pablo dijo en 1 de Tesalonicenses 5:18: den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Para quién? Para ustedes en Cristo Jesús. Damos gracias cuando recibimos una noticia tan violenta, tan dura, tan dolorosa de que un familiar nuestro ha fallecido. Hay que dar gracias a Dios. Señor, tú sabes, tú entiendes. ¿Quién soy yo para cuestionarte? Dios lo sabe. Somos llamados a darle gracias a Dios en todo, en cualquier situación que enfrentemos. La base de esta exhortación descansa sobre el hecho de que Dios hace que todas las cosas, todas y cada una de las cosas, ayudan a bien a los que aman al Señor. Eso lo dice Romanos 8:28. Sin lugar a duda, hermanos, el sufrimiento es una experiencia difícil para cualquier cristiano. No obstante, el sufrimiento no impide que podamos seguir experimentando el amor de Dios en nuestras vidas.
Puedes tener miedo, puedes estar sufriendo, pero eso no quiere decir que Dios te ha dejado de amar. Él te ama tanto que envió a su Hijo a morir por ti y por mí. Y aunque el dolor es una advertencia de que algo no está funcionando bien, es una señal de peligro, es como un fuego que se está acercando y que a veces es natural en nuestra humanidad que nos quejemos cuando sufrimos. Pues a pesar de todo esto, Dios nos sigue amando. Dios no ha dejado de amarte. A nadie le gusta sufrir. ¿Hay alguien que le guste sufrir? Levante la mano, porque puedo regalar sufrimientos de gratis. ¿Quiere alguien sufrir? Nadie quiere sufrir. El sufrimiento nos puede llevar a sentir y pensar que Dios es injusto debido a que permite que suframos. Y algunas veces el sufrimiento puede provocar que sintamos que Dios está muy lejos de nosotros. Y lo más terrible es que debido al sufrimiento nos puede ser complicado orar, concentrarnos en lo que la Biblia dice. Las pruebas van a revelar realmente nuestra identidad, de qué estamos hechos. Una prueba difícil puede hacer que tú reniegues de Dios y te alejes de Dios, pero una prueba también puede hacer que tú te acerques más a Dios. Santiago decía: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así que Pedro está muy preocupado. Es el sentir de muchos pastores hispanos, el mío al menos. Y Pedro se dirige a los cristianos que habían sido esparcidos de forma involuntaria, como dije al inicio, por estas 5 provincias del Imperio Romano, lo que hoy es Turquía. Y entonces en el verso 12 y verso 13 del capítulo 4, el pasaje que leímos al inicio, Pedro les dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Cuando Pedro escribe esta carta, la persecución que había era instigada por un demente y diabólico emperador llamado Nerón. La historia cuenta que Nerón en el año 64 ordenó incendiar la ciudad de Roma. Y los historiadores dicen que el fuego fue tan devastador que al menos 10 de las 14 provincias o barrios en Roma fueron consumidos por el fuego. Nerón fue tan malo que se dice que en el año 59 después de Cristo asesinó a su propia madre. Este incendio ordenado por Nerón se debió a sus ansias de querer hacer un espacio mayor para construir un palacio mucho más grande y lujoso del que ya tenía. Los historiadores dicen que Nerón fue señalado como el autor intelectual de este incendio. Y obviamente esto desmoralizó en gran manera a los romanos, debido a que muchos perdieron casi todos sus bienes terrenales y muchos habían puesto su mirada en Nerón. Mucho cuidado en quién pone su mirada. Los presidentes tienen cosas buenas, pero también tienen cosas negativas. Mi deber cívico y cristiano es orar por el presidente. Y yo oro por el presidente para que sus acciones y sus decisiones en esta nación sean dirigidas por la mano de Dios, y para que él pueda tener un equilibrio y en medio de todo pueda actuar con justicia. Porque hay algo que va a pasar si él no hace la voluntad de Dios. Se tendrá que parar delante de Dios. Y no importa cuánto dinero pueda tener, Dios es el dueño del oro y de la plata, y un día se tendrá que parar delante de él. Así que tenemos que
tomar esto en cuenta. Nerón es un tipo del anticristo. Culpó a los cristianos que ya había percibido como enemigos de Roma, debido a que ellos adoraban a Cristo y no a él, quien era simplemente un emperador. Y bajo el gobierno de Nerón, nuestros hermanos de aquella época fueron privados de su libertad, fueron torturados, asesinados. De hecho, la historia dice que los recubrían de cera, los quemaban en la hoguera. Algunos fueron utilizados como antorchas humanas, eran crucificados o decapitados. Otros eran arrojados a bestias salvajes para ser despedazados. Así que usted se siente mal viviendo en esta época del 2024. Habría que haber vivido en el año 60 después de Cristo bajo ese imperio. Y todos querían ir a Roma. Todos querían ser parte del imperio romano. Todos querían ser ciudadanos de Roma. ¿No encuentra ciertas similitudes? Preste atención a estas cosas. Los ataques y el sufrimiento de los cristianos se extendieron por varias partes del imperio romano. Sin embargo, Pedro, antes de morir, escribe esta carta para los creyentes cuyo sufrimiento y asedio se iba a intensificar. Hermano, yo no le puedo prometer que esto no se vaya a intensificar. Puede ser que pase. Dios quiera que no pase. Pero, una vez más, Pedro dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No se sorprendan por las pruebas ardientes. Es parte de la vida. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. No nos gusta pasar por pruebas, pero a veces las pruebas son necesarias. Puede ser que algunos creyentes que se dedicaron a querer construir palacios terrenales se olvidaron de Dios y llegó el momento de la prueba. Y lo que has provisto, entonces, ¿de quién será ahora? Hagamos tesoros en el cielo. No nos gusta enfrentar pruebas a nadie. Cuando llegan las pruebas es como si alguna cosa extraña llegase, y es lo que Pedro está diciendo. No se sorprendan. No es algo extraño. Una prueba es el proceso que permite evaluar la calidad o el valor de algo, de alguien. Podemos decir con toda certeza que esta prueba, este sufrimiento, estas persecuciones que hay para algunos, porque no es en todo, son una evaluación para nuestra fe, para nuestra paciencia, para nuestra resistencia al pasar por el proceso del sufrimiento. Así que no se sorprendan por el fuego de la prueba. Esta expresión que Pedro usa, fuego de prueba, purosis en el griego, describe figuradamente una dolorosa experiencia de persecución. Tenemos que tener cuidado porque sí hay dolor cuando familias son separadas, pero también las redes sociales son muy amarillistas. Y uno tiene que tener cuidado qué comparte, porque puede usted estar estar mintiendo, diciendo cosas que a lo mejor ocurrieron hace mucho tiempo o ocurrieron en la época de otro mandatario, qué sé yo. Tenga mucho cuidado porque el exceso de esta información es desinformación a la misma vez. Así que mucho cuidado. Es posible, mis hermanos, que algunos se sienten confundidos. Obviamente están atribulados. A lo mejor no esperábamos que esto llegara y no sabemos hasta dónde va a llegar. Pero nuestro Señor dijo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Por su parte, Pablo le dijo a Timoteo, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y por su parte, Juan nos advierte en la primera carta,
hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Es importante que entendamos algo. La Biblia no promete que la vida cristiana será fácil. Si nos comparamos con otros creyentes que viven en otras partes del mundo, hay creyentes que ahora mismo posiblemente están siendo torturados por ser cristianos. Usted va a países donde el evangelio es considerado como un delito grave a tal punto de que las personas pueden morir. Ahí creo que nadie quisiera vivir. Ahí los cristianos están y viven y son perseguidos. En Arabia Saudita, si no estoy equivocado, existía hace unos años una policía de nombre los Motawas. Estos estaban llamados a buscar aún debajo de las piedras a todo aquel que confesara que Jesucristo era el Señor. Y eran considerados como criminales y llevados a prisión, y muchos de ellos eran desaparecidos. Así que yo no sé cómo usted se siente, pero la Biblia declara que en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio del hambre, en medio de la angustia, nosotros podemos decir las mismas palabras que dijo Pablo en un momento cuando él también estaba preso porque había sido perseguido y había sido encarcelado. El gran apóstol Pablo dijo lo siguiente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que, mis queridos hermanos y amigos, si está pasando por prueba, si siente miedo, déjeme decirle que Dios nunca pone mayor prueba de la que podamos llevar. Y las pruebas vienen junto con la gracia de Dios para soportarlas. El Señor le dijo a Pablo que su gracia es suficiente para perfeccionarlo en la debilidad. Observe lo que dice. Y me ha dicho, 2 Corintios 12:9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El saber que podemos bastarnos de su gracia en medio de nuestras tribulaciones, debilidades, y saber que el poder de Cristo puede reposar en nosotros como reposó en el apóstol Pablo cuando estaba en la mazmorra, cuando estaba prisionero con cadenas, cepos, sin bañarse, mal comido. Esto debería de ser causa de gozo para nosotros, por causa del amor que Dios nos ha dado. Pablo dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Gócese, hermano, y dele gracias a Dios. Señor, gracias por esto que estoy viviendo. Señor, no lo esperaba, gracias. Fortaléceme, tenga fe en medio de la prueba. Sepa que el Señor está montado en su barca, aunque las olas sean grandes, aunque los vientos sean tempestuosos. El Señor está montado en la barca. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces fuerte soy. Si usted se identifica con el actual presidente, hermano, no se ciegue. Hay cosas muy positivas, muy buenas, pero tampoco se ciegue que su entendimiento, porque usted va a ser responsable delante de Dios por esa ceguera. Dios es el que pone y quita reyes. Y quizás muchos estuvimos o están de acuerdo con esto.
Pero tenemos que tener también empatía por decisiones que afectan la vida de personas como nuestros hermanos. Así que si usted se identifica con X o determinado partido, la intención en esta mañana no es hacer esto algo político. Y no me voy a retractar, al menos que usted me demuestre lo contrario con las Escrituras. Así que oremos. Lo único que podemos hacer es orar. Orar y orar. Porque tal vez usted no tiene ninguna preocupación de andar en la calle. Pero ya es evidente que han acontecido algunas redadas. Quizás usted puede andar libremente y usted ve, wow, esto y lo otro. Pero cuando lo tocan directamente a usted, ahí es el problema. Cuando ya tocan nuestros intereses, entonces ahí es el problema. Quiero ir concluyendo con esto, porque Pedro le dice, amados, es una actitud pastoral de ternura, de compasión, de afecto, de cuidado. Y este amor de Pedro, dulce, debería de consolar a las almas, a los hermanos que estaban en medio del miedo, en medio de las pruebas, en medio de las persecuciones. Y la intención de mi corazón, lejos de que esto sea algo político y alguno que otro salga ahí, uy, mire, el pastor habló en contra del presidente. Yo no he hablado en contra del presidente. Estoy diciendo lo que las Escrituras dicen. Pedro pudo haber pensado que este sufrimiento que estaban experimentando, estas persecuciones, estos hermanos, podía hacerlos dudar del amor de Dios. Podía debilitar la fe de ellos. Salta a Romanos 8:35, por favor. Pero lejos de eso, Pedro lo que está queriendo decir, amados, Dios no los ha dejado de amar. En Romanos 5:8 Pablo dijo, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. En primera de Juan 4:9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Dios te ama. Absolutamente. Dios te ama. No hay nada que te pueda separar del amor de Dios. Concluyo aquí. Romanos capítulo 8, verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¿Quién te separará del amor de Cristo? Como está escrito, dice Pablo, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Antes en todas estas cosas somos, tiene que creerlo, somos más que vencedores. Le repito, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual
estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, aun sea gobernante, mandatario, quien sea, no importa, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, si Dios es con nosotros, no lo está creyendo. Si Dios es con nosotros, ponte de pie para orar contigo. Quiero hacer varias cosas. Lo primero es que nuestra obligación como cristianos es orar por el presidente de la nación. Si usted se siente porque está siendo perseguido, que quiere desacreditar al presidente y todo esto, ya eso es pecado. Nuestra obligación como cristianos es orar por las instituciones humanas, por los gobernadores, por los que nos presiden. Eso es lo primero. Aunque usted sea afectado o esté siendo afectado, hay que orar por él. La Biblia dice que Dios es el que pone y quita reyes. Y podemos pensar que fue el voto de los habitantes de Estados Unidos quien llevaron al presidente, pero no se equivoque, es Dios quien lo puso. Dios es suficiente para quitarle la vida y nunca llega. Dios lo puso. Eso es lo primero que tenemos que entender. Lo segundo que tenemos que entender es que van a haber gestiones que van a ser positivas y otras van a ser negativas. Y esas negativas nos pueden tocar muy de cerca. Número 3, tenemos que entender que a pesar de esto, Dios no ha dejado de ser Dios. Dios sigue siendo Dios y por encima de cualquier autoridad humana, Dios es Rey de reyes y Señor de los señores. Número 4, debemos de confiar en Dios. Por lo tanto, preocúpese, pero no que la preocupación no lo abrume. Confíe en Dios, porque en el momento en que usted se encierra, en el momento en el que usted ni siquiera quiere venir a la casa del Señor, usted está mostrando incredulidad a aquel que lo puede guardar. ¿Sí? Por último, entienda que Dios no lo ha dejado de amar. No importa el dolor, el sufrimiento, lo que esté pasando, Dios no te ha dejado de amar. Y con esto digo, actuemos como ciudadanos del reino de Dios. Hagamos el bien. Hagamos el bien. Demos bendición a quien nos persigue. Declaremos la paz de Dios sobre aquellos que se pueden levantar en hacer guerra. Ese es el verdadero espíritu cristiano. Y confíen que Él hará. Deleítense a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de su corazón. Yo oro honestamente para que Dios mueva el corazón del presidente y haya una reforma migratoria para todos aquellos que en este momento no tienen un documento. Yo creo que mi Dios es poderoso, del mismo modo como movió el corazón de Ciro para ir a reconstruir las murallas y el templo destruido en Jerusalén. Así Dios puede mover a este gobierno para ayudar a aquellas personas que trabajan fielmente. Así que estamos juntos en esto. Y vamos a pasar esta prueba porque el Señor está con nosotros. Y el que tiene documentos, hermano, ore por el que no lo tiene. Y si puede prestar auxilio, ayuda en algún momento, hágalo, hágalo. En algún momento muchos de nosotros estuvimos así. Así que seamos sensibles con esto. Inclina tu rostro y oremos. Mi amado Señor,
Yo te doy gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Quiero orar por el presidente, Señor, en este momento. Señor, para que el Espíritu de Dios lo tome. Oro con carga en mi corazón, Señor, para que así como Ciro, él sea instrumento en tus manos, Señor, pero no solamente para volverle a la nación el poder económico, como él pregona, sino para regresar a la nación a los pies de Jesucristo, para que las Biblias se lean en las escuelas, para que la oración regrese a los colegios, para que la justicia, Señor, actúe y la verdadera religión, Señor, como dice Santiago, ayude a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros. Señor, cubre con tu protección a todos aquellos que son tus hijos. Minimiza, Señor, hay acciones gubernamentales que no entendemos, pero que tú sabes, Señor. Pero solo te ruego por mis hermanos, Señor. Yo también, Señor, soy un inmigrante. Yo también vengo de otra nación, Señor, pobre. Yo también, Señor, estuve, así como muchos de mis hermanos están. Y yo oro por ellos. Guárdalos, a los niños en los colegios, Señor. Guarda a los niños en los colegios, en los trabajos, Señor. A los que están en lugares de trabajo vulnerables, Señor, cuídalos, mi Dios. Quita todo racismo en medio de nosotros, en medio de la ciudad. Que las autoridades sean justas, Señor. Padre, no estamos encubriendo los delitos, la maldad, Señor. El que ha cometido delito, la ley dice que debe ser castigado. Pero abogo también por ellos, para que en ellos también puedan encontrar el arrepentimiento y cumplir así con la ley lo que la ley demanda. Pero oro por mis hermanos y especialmente los que están aquí, los que has puesto bajo mi cuidado, Señor. Ayúdame a estar con ellos como tú has estado con nosotros. Gracias por tu gracia. Y como dice la bendición sacerdotal, Jehová los bendiga y los guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Y Jehová tenga misericordia de ustedes. Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes y en nosotros paz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos.